Y ¿cómo están todos? Aquí estamos empezando una nueva edición de nuestro programa que se llama, eh, hoy se me olvidó cómo se llama el programa, no, mentira. Se llama Ángeles Nocturnos. Y estamos junto a nuestros queridos amigos que ya pronto van a aparecer aquí en pantalla, con los cuales vamos a hablar sobre un tema muy importante en el día de hoy, que es el tema de cómo el poder para cambiar nuestros pensamientos negativos en pensamientos positivos. Ya va a entrar la Michelle, ya va a entrar el Guille, ahora estamos buscando a la Evelyn que debe andar por ahí también. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Hola. Guillermo Zipa? Bien, bien. Oye, la Evelyn se desapareció. Ahí está, ahí la No, ¿Dónde encontré. está la... oye, pero es que los ángeles aparecen y desaparecen, po. No están todo Exactamente. Claro, el rato eso ahí. es. En algún momento en este programa, don Guillermo Zipa, usted va a hacer desaparecer, todo va a desaparecer y de repente vamos a aparecer. ¿Se fija? Es la idea, es la idea. Hola, ¿Ah? Evelyn. Más Hola, hola encima a con estos todos. ángeles tan bellos, tan buenas mozas, tan mujeres. Imagínese, don Guillermo. ¿Ah? Usted va a ser como la voz del ángel de Charlie. ¿Se acuerdan la película Los Ángeles de Charlie, o Claro, no? sí. Pero ¿viste la última versión? Es bien, son piolas esas películas en realidad. Oye, ¿cómo han estado? ¿Cómo la han pasado esta semana? ¿Les gustó el programa que hicimos el otro día? Han estado ahí dando vueltas por todos los temas de pensamiento positivo, ¿no? Muy bien. Así Yo es. no escucho ni a Evelyn A ni mí, a, aló. ni a Michelle, Guillermo. No, Yo, Me- yo escucho a todos. ¿Tú, igual, Evelyn? Yo igual escucho a todos. igual. Sí, todo bien acá. Guille, estás Guillermo. desde el celular. Sí, Hay que salir desde el notebook mejor. ya, me conecto al tiro. Ya, nosotros te esperamos por mientras. Entonces, bueno, mira, yo me voy a esconder un ratito para que quede la, Quedamos las mujeres nomás. ¿A Claro. dónde quedaste? ahora sí que quedaron los Ahí ángeles. está, ahí está. Ahí queda la Michelle. Pare- Oye, ¿cómo han estado chiquillas? ¿Cómo la han pasado? ¿Están en cuarentena? ¿Están sin cuarentena? ¿Cómo andan las cosas por ahí, por sus ciudades correspondientes? No sé, Michelle. Evelyn, no sé en Viña si están con cuarentena. Sí, seguimos con cuarentena. Esta es la segunda semana ya con cuarentena. Partimos Según- el viernes antepasado y ahora de nuevo continuamos. Así que nada, pues a asumir esta cuarentena y a cuidarse nomás, no queda de otra. Así que nada que hacer. Nosotros acá ¿Verdad? estuvimos 26 días de cuarentena y ahora Sí, mañana empezamos otra cuarentena. Volvemos. sí, Sí, Volvemos a eso cuarentena. leí, que ya empezaban de nuevo mañana en la noche. sí, volvemos de nuevo. Sí. Volvemos Pero a la bien, cuarentena. eso es- A lo sí, mejor se portaron mal, por eso. O sea, parece. yo creo que acá hay una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía. O De sea, todas maneras, de dentro de todas todo el maneras. Estado chileno no le da ni el largo, ni el ancho, ni el alto, ni el bajo, ni el corto, ni el al lado. O sea, es una situación que se ha venido trayendo desde hace décadas, yo creo, incluso yo creo que viene como de la época del colonialismo, ¿no? Que, que en realidad no han sabido tomarle bien el peso a las circunstancias y ha sido un tema bastante errático, ¿no? Y dentro de todo, por eso también queríamos instalar este tema, porque el otro día yo me preguntaba, lo primero era por qué los medios de comunicación siempre están como en mala onda y como que te cargan Mm. de esa mala onda, que están Como siempre ahí, que sale un tipo diciendo, oye, hay conteo de no sé cuánto, hay 250.000 casos de coronavirus, hay 800 personas muertas, 123 personas, después sale una tipa diciendo, oye, hubo un asalto no sé dónde, no se respetó el toque de queda, y con esa música atrás, así como música Claro, como terrorífica, y al Sí, sí. final salen un montón de autoridades que han perdido toda la credibilidad, que al final ni siquiera dan el ejemplo, como nuestro presidente que andaba ahí en un funeral sin cumplir ningún protocolo, el artículo 318 se lo pasó por donde quiso, y al final el tema es que eso a la gente lo empieza a cargar como con una onda negativa, ¿no? Y en sí. vez de que los programas te digan, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, en la época de cuarentena a lo mejor te dará ansiedad y vas a empezar a comer más chocolate, pero resulta que no, que los chocolates si comes mucho no son muy buenos
porque resulta que son envasados y que vienen con edulcorantes, saborizantes, que potencian la diabetes o enfermedades relacionadas con el azúcar, y resulta que esos chocolates te pueden hacer mal y trata de comer fruta. O un programa que salga alguien diciendo, mira, hay subido 8 kilos, trata de hacer un poco de ejercicio No es para que estés en positivo. forma, o más de información por último, ¿cachai? Oye, como el bono COVID, mira, pueden acceder estas personas, vamos a colocar un abogado que te va a explicar cómo acceder al bono COVID y que pongan una pantalla gigante con cómo entrar a internet, cómo sacar las claves únicas, cómo hacer todas esas cuestiones, pero al final ves que los medios de comunicación están ahí todo el día repitiendo lo mismo, con los mismos políticos, todo el tema, entonces al final uno se cuestiona de cómo poder sacar ese pensamiento positivo a flote y poder convertir toda esa rabia, esa frustración, esa desesperanza, esa ansiedad en algo positivo. Y es por eso que decidimos estar acá con estos tres grandes profesionales, junto a Michelle Belli, junto a Evelyn Verdugo, junto a Guillermo Zurita, y ellos nos van a ayudar también a cómo poder enfocarnos en esos temas para tener ese poder de traspasar todo eso negativo en positivo, tal cual como los alquimistas convertían el plomo en oro a través de la piedra filosofal. Ah, me fui en la bola. Qué buena introducción, Guillermo, ¿ah? Qué buena ¿Ah? introducción, buena introducción. Sí, buenísimo. Oye, yo voy a partir con una cosita cortita nomás. Había un científico del siglo pasado que decía, si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Si haces cosas distintas, obtendrás resultados distintos. Partiendo de ahí, desde ese paradigma, digamos, de esa forma de mirar las cosas, yo creo que es una parte humana, entonces no la podemos a veces evitar. Y segundo comentario, para que darle primero, las damas primero, porque cuando se hunde un barco, el capitán dice, no, las damas y los niños primero. Entonces yo me gustaría que las damas opinaran. Sin embargo, antes de partir, quiero decir una cosita. A mí me causa risa, para mí es humorístico ver al presidente que levante el ataúd y que vea al primo. Me da risa que estaba además el primo que era el secretario, o sea, está todo en familia la cuestión. Entonces es como divertido porque, pucha, está todo en familia, se sientan a comer, los ministros son todos amigos, entonces, pero es normal, si lo vemos desde ese punto de vista, distendido, o sea, porque el humor, y aquí me voy a colgar un poco de un amigo, Jaime de Casa Cuberta, que habla del humor. Aquí el humor es distensión. Entonces, si nosotros vemos las cosas distendidamente, quizás le buscamos el gustito y nos reímos un poco. Entonces, yo creo que la escena del ataúd me parece fantástico. Es lamentable que haya muerto Bernardino Piñera a Chadwick, que era un personaje, un señor de mucho respeto, pero me causó, aparte del dolor que podría sentir su familia, me causó también risa. Me causó un poco de humor porque me pareció pintoresco que hubieran también gente tocando música ahí también, le hicieron una orquesta, que no eran respetados protocolos, pero si son los dueños del país, entonces por lo menos ese enfoque yo lo sacaría por el lado humorístico. ¿Te fijas el tema? Una mirada. A mí me parece nefasto. En serio. La verdad. Poco consecuente. No, o sea, me parece poco consecuente, una responsabilidad y aparte que el Bernardino Piñera ya todos los casos de pedofilia que lo estaban siguiendo, plena investigación, o sea, yo ni siquiera a la dura iría, no sé, o sea, eso de una cosa yo creo que es ser positivo y buena onda, y la otra cosa es tomarse las cosas a la ligera, pues, ¿cachai? O sea, ser tan light de decir, no, las piñericosas, hay que perdonarle la cuestión. Un presidente tiene que dar el ejemplo, y si a mí no me dan el ejemplo, yo no voy a actuar en la medida, o sea, a mí eso me parece una irresponsabilidad y una payasada, más que darme humor así, de sentir como buena onda, la verdad, yo pienso eso, o sea, en el fondo dime, Michelle. Que es importante igual, Guillermo, y súper bueno lo que se está dando, porque en el fondo entiendo a Guillermo Zurita, porque uno tiene que buscar como una estrategia un poco, como decías tú recién, para como subsistir frente a todas estas cosas que vemos a diario, que son muy negativas en la tele. La verdad es que a mí también me deja un dejo súper negativo, nos estamos desviando un poco del tema, no quiero pasar como a tema político, pero la verdad es que me genera una sensación, sí, un poco triste de ver que en nuestro país hay dos tipos de
dos gamas, digamos, de personas, ¿cierto? Las que están regidas por leyes, que somos como todo el común de las personas, que se nos juzga como debiera ser, pero hay otras personas que están como un poco exentos de esto, de decretos, de leyes y de todo, y que se justifica un poco. Está de más nombrar todos los casos que han pasado que sí son para la risa, ¿cierto? Bueno, el último que yo me acuerdo, el señor Quinteros, que opinaron que cuando fue con COVID positivo dijeron que no lo hizo de mala fe. Sin embargo, cuando personas anduvieron con COVID positivo, o sea, se les juzgó como debía ser nomás, pues está bien, si somos todos iguales. Entonces, la verdad es que sí es como un poco difícil abstraerse de esta realidad que estamos viendo a diario, que es un poco negativa, y bueno, justamente por eso estamos acá el día de hoy, para ver, Claro. Para que la mostrar gente, algunas técnicas de cómo hacerlo. para pasarlo, claro, y al final para no ver más la tele tradicional, que al final, por eso los invitamos a que vean nuestro programa, donde nosotros vamos a tomar distintas perspectivas, distintos enfoques, lejos de todo ese circo que se está haciendo en los medios de comunicación tradicionales, que en el fondo, por lo menos a nivel personal, yo lo veo así como un gran circo. Evelyn, no, la Michelle iba a empezar a día que tú tenías unos temas que nos ibas a explicar, ¿te acuerdas? Sí, la Así es. Michelle iba a continuar, exacto. Así es, cuando me digan. Ya, entonces nosotros todos nos vamos a esconder y tú dinos qué lámina necesitas o qué necesitas. La imagen, por favor, Guillermo. Los ángeles vamos a desaparecer y vamos a aparecer de nuevo. Claro, En todo caso, esto es magia. vamos a poder hablar, o sea, tenemos audio. Como los ángeles. Exacto. Yo desaparezco, el Guille desaparece, también, tic, y dejamos solamente a Michelle, que está ahí, y, ¿cómo se llama? Vamos a empezar a buscar la imagen que me mandaste, que yo la tengo por aquí, entre Exacto. tanta imagen. Por mientras empieza a Búscala explicar, tranquilo nomás, sí, sí. O sea, yo creo que igual es importante un poco los temas, esta introducción que hicimos, porque si bien, como decía, a lo mejor la idea no es desviarnos, pero sí también entregarle un mensaje a las personas que cuando nosotros tratamos o hablamos de pensar de manera positiva, no es que nosotros, y lo van a pensar a lo mejor durante el programa cuando nos escuchen a todos, no es que andamos todo el día levitando por la vida y no nos importa nada. Todo lo contrario, vemos las mismas noticias que ustedes tal vez, o día a día estamos expuestos a los mismos incentivos externos, ¿sí? Sin embargo, como comentaba yo recién, la idea es que podamos o tengamos la elección de poder hacer un cambio, ¿cierto? Y esto es lo que nos enfocó el día de hoy, justamente en hablar sobre los pensamientos negativos. Se hace difícil, como comentaba, con todo esto, pero hay elecciones que nosotros podemos tomar. Y primero, bueno, ¿por qué parto? Porque quiero hacer una introducción, ¿cierto? A las grandes técnicas que van a mostrar acá mis compañeros. Quiero hacer una introducción para que todos seamos un poquito conscientes de cómo funcionan estos pensamientos o de las consecuencias que tienen. Muchas veces nosotros no somos conscientes de todo lo que puede llevar a cabo un pensamiento que pensamos que es súper absurdo, ¿cierto? Un poco importante en realidad. Acá tenemos entonces una lámina que nos muestra tres cosas, ¿sí? Es una especie de efecto dominó, si lo queremos ver así, donde podemos ver que primero tenemos un pensamiento, ¿cierto? Y este pensamiento, cualquiera sea, puede ser un pensamiento incluso automático. Los pensamientos automáticos son esos que aparecen rápidamente sin pensar, sin pensarlos, llegan y aparecen. Por ejemplo, se me cae un lápiz y típico que uno dice, ay, qué tonto soy, o qué tonta, ¿cierto? Esos son pensamientos automáticos y uno puede pensar que son súper insignificantes, ese pequeño pensamiento, pero no es así. Hoy día vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Entonces, influye en nuestra forma de pensar, estos pensamientos que tenemos automáticos que van apareciendo, ¿sí? Y además algunos esquemas disfuncionales de pensamientos que tenemos. ¿Qué es un esquema disfuncional de pensamiento? Son tendencias que tenemos algunas personas. Ya lo vamos a ver en un video más adelante de los más típicos, porque hay muchos. Sin embargo, son esquemas y formas en las cuales estamos acostumbrados a pensar que nos influyen mucho, ¿ya? Por lo tanto,
este tipo de pensamiento me va a llevar a sentir una emoción. Las emociones, bueno, están las primarias y las secundarias, eso lo sabemos, ¿cierto? Y después esta emoción nos va a llevar a tener una consecuencia, una conducta. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente nosotros pensamos que, o por ejemplo a las personas impulsivas les pasa, o a las personas ansiosas, que se levantan un día y se levantan, por ejemplo, vamos acá a la línea, a la columna C, las consecuencias. Se levantan sin ánimo, ¿cierto? No se quiere levantar, como la imagen que está ahí, la persona no quiere salir, no tiene ánimo de nada. Y cuando se pregunta, o alguien le pregunta, ¿pero qué te pasó? No, no sé, me levanté así, me levanté triste, ¿cierto? Entonces abarcamos la columna del medio, que es las emociones y las consecuencias. Estoy triste y no quiero hacer nada, no salgo. Ok. Y hasta ahí se quedan las personas. Lo mismo una persona a lo mejor más impulsiva. Se enojó por algo, le pegó un combo a otra persona, ¿cierto? Y cuando le preguntan, ¿pero qué pasó? No, es que yo sentí rabia de repente, sentí como un fuego que iba subiendo por mí y pegué el combo nomás. ¿Ok? Y cuando a uno le pregunta, ¿pero por qué te pasó eso? Hay muchas personas que les cuesta analizar de dónde vino esto, ¿cierto? Y pensamos un poco que las emociones nos controlan, ¿cierto? Entonces es importante tener claro de dónde viene esto. No es que estas emociones vayan a aparecer de un momento a otro. Para que nosotros reaccionemos de alguna manera tiene que haber habido antes una emoción y antes de eso tiene que haber habido un pensamiento por pequeño que sea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la misma persona que se levanta en la mañana sin ganas de hacer nada. Yo le pregunto, ya, ¿y por qué hoy día no tenías ganas de hacer nada? No, no sé, me levanté así, perfecto, te levantaste así. ¿Y cuando te acostaste anoche, qué pensaste? No, anoche vi, no sé, vi las noticias y vi cuántos muertos y después vi una película de terror y me acosté pensando que esto es terrible porque no sé cuándo voy a volver a ver a mis amigos, ¿cierto? A mis seres cercanos y bla, bla, bla. Y empezó a pensar cosas, se durmió y como nuestra mente sigue funcionando muchas veces cuando nosotros dormimos, nos provocó una emoción, nos fuimos a acostar con esa emoción encima y nos levantamos ya desganados y no hacemos esa conexión. Pero es muy importante que seamos conscientes que existe para poder reconocerla, ¿sí? Lo mismo la persona que yo daba recién el ejemplo, que llegó y pegó un combo, que es impulsiva, que reacciona. Esto es muy común en las personas que son impulsivas. Si tú le preguntas qué pasó, por qué hiciste lo que hiciste, no sé, me invadió algo, un fuego, ¿cierto? Una rabia, no pensé nada, pegué el combo. Pero si nos vamos para atrás, nosotros a lo mejor podríamos investigar, ¿cierto? Y encontrar en el fondo qué está pensando esta persona. A lo mejor soy una persona que constantemente siento que los demás me están atacando, que a lo mejor estoy guardando hace rato molestias, no sé, pues con mi compañero de trabajo y no se lo he dicho, y las guardo y las guardo y las guardo, y de repente, claro, me dice algo y yo ya exploto. Entonces, eso, es importante hacer esta conexión, ¿cierto?, entre el pensamiento, emoción y consecuencia, ¿cierto?, que es la conducta, y que distintos eventos nos van a provocar esta cadena de situaciones. Es muy importante poder reconocerlo. Aquí tenemos 3 grandes temas, yo lo estoy dando a modo de introducción, ¿cierto? ¿Y por qué grandes temas? Porque respecto a las emociones, es muy común que como, bueno, en nuestra cultura no sepamos reconocer nuestras emociones. Primero que no sepamos qué nos pasa, identificar, y después que no sepamos ponerle un nombre. Aquí en el dibujito, no sé si se ve bien, pero en el fondo las emociones primarias que todos conocemos, ¿cierto? La alegría, el miedo, la rabia, todas, a modo de breve introducción, tienen una función, ¿sí? Tienen una función, están ahí por algo y nosotros en momentos que la sintamos y la dejemos pasar. Muchas veces cuando nos ocurre algo y no somos conscientes de qué fue lo que nos llevó, qué pensamos para que nos llevara a eso, o qué nos provocó incluso, no sabemos cómo nos sentimos, difícilmente vamos a poder tomar cierta conciencia sobre nuestra vida o sobre nuestros actos. Entonces es muy importante. Respecto a los esquemas, ¿cierto? Esa es la parte de emociones, por eso digo que es un temón. A lo mejor más adelante en otros programas los vamos a estar hablando. Y respecto a los pensamientos, es importante que identifiquemos ciertas tendencias que hay, ¿sí? Que tenemos desde pequeños tal vez, que a lo mejor aprendimos en nuestra casa, nuestros abuelos, nuestros papás, mamá, eran así y nosotros sin pensar los fuimos repitiendo y al día de hoy ni siquiera los cuestionamos, pero están ahí, ¿cierto? Es como, yo siempre digo, es como un chip que nos meten desde pequeños cuando venimos al mundo
porque en el fondo nuestra familia nos implanta una forma de ver el mundo, ¿cierto? Ellos nos muestran qué es lo bueno, qué es lo malo, así después el colegio, la sociedad. Y así como nos enseñan cosas muy buenas, los valores, por ejemplo, también a veces se pasan algunas cosas que yo digo no son tan positivas, como a lo mejor estos esquemas disfuncionales del pensamiento o como ciertas creencias que también es otro tema muy grande, las creencias, porque son muy potentes. Por ejemplo, una forma, si es que yo tengo, no sé, si es que yo tengo una mamá, un papá, un cuidador, quien sea que me cuidó, que es muy extremista, todo o nada, yo probablemente voy en algún momento a hacer de esa misma manera, ¿cierto? Y ese es uno de los errores de los esquema disfuncional del pensamiento, se llaman errores cognitivos también. Por ejemplo, que es el pensamiento dicotómico, o es todo o es nada, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos la vida con un todo o un nada, nos acotamos mucho nuestras posibilidades, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo misma me paro desde esa posición y veo que, por ejemplo, yo quiero trabajar en, no sé, en el trabajo de mis sueños, no sé, tocar piano, ¿okay? Y tener, no sé, una academia de música. Pero hoy día, a lo mejor, en mi plan de vida todavía no lo puedo lograr porque no es fácil, necesito plata, ¿cierto? Para lograr comprarme, qué sé yo, la academia, los instrumentos, bla, bla. Entonces, si yo tengo un pensamiento dicotómico, es como, o es todo lo que yo quiero, ¿cierto? Tener esta academia, ser feliz tocando música y enseñando, pero como no lo tengo, es nada. O sea, yo perfectamente, una persona que piensa así podría decir, pucha, en realidad no valgo nada, pues soy un fracasado, hago un trabajo que no me gusta, ¿cierto? No he logrado nada. Y cuando empezamos a analizar esos esquemas de pensamiento, podemos ver que en realidad no es tan así, pues no es todo o es nada. A lo mejor estoy trabajando y estoy juntando plata y ya tengo algunos instrumentos guardados, no sé, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero me refiero a que estos esquemas de pensamiento son muy negativos. Otro muy común es el de la sobregeneralización. A lo mejor tuvimos una mala experiencia amorosa y sobregeneralizamos en que todos los hombres son iguales, porque a mí me pasó que estuve con una relación que no me gustó, o todas las mujeres son iguales. Cuando eso no es verdad, que vemos muchas personas, todos somos distintos y además, si es que yo pienso de esa manera, yo misma limito mi vida, ¿cierto? Limito mis oportunidades. Entonces, redondeando ya y terminando, antes de ver, mencionar estos esquemas disfuncionales, hay hartos y lo importante que me gustaría como dejar como mensaje es que siempre busquemos esta cadenita. Ya, hoy día me sentí triste, hoy día me sentí enojado, no sé. Pero ¿qué pasó? ¿De dónde vino esto? ¿Qué estuve pensando yo? ¿Qué estuve viendo? ¿Qué fue lo que me hizo, fue lo que me provocó llegar a esta situación? ¿Sí? Y bueno, como les decía, los esquemas disfuncionales de pensamiento son tendencias que tenemos que nos van a afectar y cómo las podemos romper, primero identificándolas, ¿cierto? Y tratando de hacer un cierto cambio, que en psicología se llama reestructuración cognitiva, pero en el fondo es que nosotros seamos conscientes de ellos y decir, ok, estoy fijándome solo en lo negativo y esta es mi tendencia, sé que funciona así, entonces esta vez voy a tratar de hacer algo distinto, que es un poco lo que decía Guillermo Zurita al comienzo, ¿cierto? Que si seguimos pensando o haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados. Para culminar, entonces, me gustaría mostrarles un video donde hay algunos, como les decía, son muchos esquemas disfuncionales de pensamiento y se van a ver probablemente identificados con muchos y van a darse cuenta que, y espero que, y les dejo como eso como iniciativa, que piensen, sí, a lo mejor yo pienso de esa manera, filtro lo malo y dejo lo bueno de lado y me fijo en lo malo, ya, ok, ¿y qué te provoca eso? ¿Qué emoción te provoca eso? ¿Qué conducta te provoca eso? ¿Sí? Eso. Guillermo, ¿podemos ir con el videito? Son hartos y los quise mostrar acá de una forma más gráfica para no dar la lata. ¿Ya? Un poco como, la idea no es hacer como una clase, pero sí a veces es importante, sobre todo en estos temas, un poquito como de psicoeducación y en el fondo
para tener un autoconocimiento, ¿cierto? ¿Se puede, Guillermo? O si no, seguimos nomás. Oye, igual las personas que nos están viendo pueden dejar sus comentarios. Si les ha pasado, si tienen alguna de estas tendencias, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, Sí. ¿se escucha? Ya, lo que se había caído aquí y se cayó aquí y tuve que solucionar un problema. Fue un problema de un Sí. mini corte de luz. Pero ahora vamos a entrar. ¿Qué me estáis pidiendo? El video, ¿cierto? Sí, el video. Ya, entonces el video. Es un programa de ángeles, así que los ángeles desaparecen, aparecen. ¿ah? Exacto, los videos aparecen, desaparecen. Los ángeles aparecen. ¿ah? Ya. Sí. Pasa de todo. Oye, relléname un poquito, Michelle, 2 minutos y, No sé, y eso entramos con el estaba, video. justo estaba comentando eso, que igual nos pueden ir dejando en los comentarios si ustedes han identificado alguno de estos pensamientos. Por ejemplo, uno muy común es el de sacar conclusiones precipitadas, ¿sí? Empezar un poco a suponer qué es lo que está pensando la otra persona. A lo mejor a veces vamos por la calle y nos encontramos con un vecino que no nos saludó y empezamos a pensar, ay, no me saludó, a lo mejor se enojó conmigo o está enojado porque ayer Le caigo mal. le caigo Claro. mal. Y eso nos lleva toda una consecuencia después y para la próxima, y a lo mejor el vecino ni nos vio o venía con sus temas, con sus cosas, ¿cierto? Y al día siguiente a lo mejor él nos va a ir a saludar y nosotros, ¿qué? Y enojados, ¿cierto? Nos va a generar una reacción negativa, una emoción negativa. Entonces, otro de los filtros que yo les comentaba recién es el de sacar conclusiones precipitadas, un poco de adivinar qué está pensando la otra persona y, bueno, además, ese es un tema común que pasa en las parejas, ¿cierto? Suponer qué es lo que tiene que hacer la otra persona o que adivine lo que yo querría que hiciera. Es como el chiste de la guitarra de Condorito, ¿no? ¿Se lo ¿Cuál saben, es no? ese chiste? Que Yo no. va a Condorito que le quería pedir la guitarra al Fonola. Entonces va caminando y dice, oye, le va a pedir la guitarra a Fonola. Ah, pero de repente este loco no me la quiere prestar. Sí, pues porque la otra vez él me pidió algo prestado y no se lo presté. Chuta, yo creo que no me va a prestar la guitarra porque la otra vez como que estaba tocando y no la prestó. Entonces llega donde Fonola y le golpea la puerta y le abre la puerta y dice, ¿sabéis qué? Métete la guitarra en la raja. Claro, exactamente, un ejemplo muy gráfico. Oye, aquí está el video, lo vamos a poner Ya, ahora. ya. Y entramos. Veámoslo, espérame, Guillermo. Las distorsiones cognitivas son básicamente errores en el procesamiento de la información que nos llevan a conclusiones irracionales. Estos errores generan casi siempre una emocionalidad negativa, que consecuentemente nos impulsa a comportarnos de un modo poco sano, útil o adaptativo. De ahí la importancia de conocerlas y aprender a identificarlas. Comenzamos con la personalización. Un estilo de pensamiento que consiste en relacionar sin base suficiente los hechos del entorno con uno mismo. De este modo, nos sentimos responsables de todo lo que sucede, o bien sentimos que las acciones de los demás van siempre dirigidas contra nosotros. Son típicos de la personalización pensamientos como, soy responsable de su felicidad, o, lo hizo para molestarme. Seguimos con los debería. Un hábito que nos lleva a mantener reglas muy exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas o las personas que nos rodean. Es esta una distorsión que está detrás de un buen número de patologías y disfunciones emocionales, y que genera un comportamiento excesivamente rígido. Frases como, deberías trabajar más, o, tengo que ser más simpático, son típicas de este estilo de pensamiento. El pensamiento polarizado se caracteriza por una tendencia a evaluar los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando los matices, y generando por tanto una emocionalidad también extrema. Pensamientos del tipo, solamente me pasan cosas malas, son habituales en este tipo de razonamiento distorsionado. Continuamos nuestro recorrido con el etiquetaje. Una distorsión que consiste en poner un nombre general o etiqueta a nosotros mismos,
a los acontecimientos o a los demás. Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y de las personas estereotipada e inflexible. La generalización, por su parte, es un estilo de pensamiento que nos lleva a extraer una conclusión general de un solo hecho particular, sin que exista una base suficiente. Es habitual la consideración de que algo negativo volverá a ocurrir por el simple hecho de que ya una vez ocurrió. Es común el uso de expresiones del tipo todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno, generando con ello una emocionalidad extrema. Seguimos con la visión catastrófica. Una forma de distorsión muy vinculada a la anticipación negativa del futuro sin que exista una base racional que lo justifique. Es común imaginar el peor resultado posible ante cualquier evento o circunstancia potencialmente negativa. Expresiones del tipo, seguro que me ocurre a mí, son habituales de esta forma de pensamiento. La falacia de cambio supone la creencia de que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva del cambio que se produzca en los demás o en las circunstancias que nos rodean. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes tienen que cambiar primero su conducta. O bien consideran que un cambio en su contexto vital les dará la felicidad que ahora no tienen, resistiéndose de este modo a su propio cambio. Continuamos con la inferencia arbitraria. Esta distorsión del pensamiento lleva al sujeto a una conclusión determinada sin que existan datos objetivos que apoyen esta conclusión. La persona en cuestión no utiliza las evidencias disponibles, sino que salta rápidamente a interpretar la situación de una manera determinada, tomando como base sus propias creencias, expectativas o vivencias previas. Continuamos con el razonamiento emocional, un estilo de pensamiento que nos lleva a la falsa creencia de que todo aquello que sentimos es cierto siempre. De este modo, las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo, y no como derivadas de la interpretación personal de lo ocurrido. Son habituales las expresiones del tipo, si me siento tonto, soy tonto. O, si me siento mal, es porque algo malo ocurrió. Finalizamos nuestro recorrido con el filtraje o abstracción selectiva. Una distorsión que nos lleva a seleccionar o filtrar únicamente los aspectos negativos de una cuestión, y a verlos como si fueran la única posibilidad. Aunque pueda ser evidente que una determinada situación tenga aspectos positivos, la persona que filtra no será nunca capaz de verlos. Se trata de una distorsión muy presente en la emocionalidad patológica. Y como decían, los ángeles van y vienen. Ahí va a aparecer la Michelle más rato. Ahora nos escuchan, Michelle, ¿o no? Ahora sí, ahora Y ahora sí, ves el sí. video y todo, ¿viste? Es el internet. Yo creo que los internet andan Sí. medio en todos lados. Pues Ahí va a aparecer más ratito la Evelyn, que ya viene. Ahora Sí, viene está medio saturado el internet, yo creo que eso es lo que pasa. yo creo que hay mucha gente Sí. conectada viéndonos por eso. Sí, ahí está. aparte, Yo creo que ese es el punto. Sí. exacto, vamos acá a sacar el Falta el video. Guillermo. Falta el Oye, pero Guille. bueno, ese era como para ir cerrando en el fondo. Hay hartos tipos, como yo decía, de distorsiones. La idea es bueno identificarlo. ¿Sí? Claro, ahí dentro de las distorsiones que tú hablaste, que salió en el video, el tema emocional. O sea, que va variando el tema emocional, que tú te vas a un sí, a un no, a un negativo, a un positivo. Entonces yo creo que
si pensamos bien en todo el tema evolutivo de la supervivencia humana, digamos, desde la prehistoria, lo que nosotros hemos hecho como seres humanos es tratar de superar todas esas como circunstancias medias peligrosas o hostiles de la vida, y vamos como buscando estrategias o formas para defendernos de eso. Antes más primitivamente y hoy día un poquito más pensada, más racionalizada, ¿cierto? Entonces, yo creo que hoy día el cerebro, independiente o sea, funciona pensando en que tenemos que mantenernos con vida, también nosotros tenemos que aprender a programar nuestro cerebro. Exacto. ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos herramientas súper poderosas para poder entregarle a nuestro cerebro ciertos conocimientos o ciertas costumbres para cambiar un poco esto que viene primitivo, que solamente es para sobrevivir, sino que también llevarlo a cómo ser felices o vivir mejor todos los días, ¿cierto? Entonces, de por sí el cerebro va dándonos un sesgo negativo y siempre nos va a llevar a este polo negativo de las situaciones. Exacto. ¿Ya? Ese pensamiento automático que salía. Es automático, o sea, tú lo tomas y ¿qué tomas primero? Lo negativo. ¿Y qué es lo que perdura más en tu cerebro? Son estas afirmaciones negativas, ya sea en un contexto, es decir, en una situación en particular, o en que alguien te diga algo. Entonces ahí es como que esos pensamientos empiezan a invadir un poco tu mente y llegan a ser hasta, no sé, pues un 70% de lo que pensamos es negativo. Exacto. Entonces, yo les quiero hablar un poquitito, Guillermo, respecto a cómo esto va funcionando en nuestro cerebro, porque eso nos ayuda a entender cómo nosotros podemos en cierta medida manipular esas situaciones y cómo las podemos reprogramar. Entonces, como decía un psicólogo, cómo pasar de la paranoia a la pronoia. Ya. Bueno, sé quién era ese psicólogo, pero sí está bien. Pero mira, pasa algo bien particular en el cerebro, que es lo que acabo de comentar, que finalmente toma todo esto que es negativo, lo toma, lo reserva y lo deja ahí. Y no diferencia entre un sí o un no, sino que reserva lo que escuchó. Entonces, cuando nosotros nos despertamos todas las mañanas, nosotros nos hacemos como un tipo autohipnosis. O sea, nosotros empezamos, oh, qué lata, qué flojera, no, que tengo que hacer tantas cosas hoy día, no voy a alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer. No, qué lata, ay, día lunes, oh, lunes. Entonces empezáis a programar a tu cerebro y a decirle, es lunes, es fome. Tengo que hacer mucho trabajo, es terrible. O sea, tú estás dándole una información a tu cerebro que te lleva a esta negatividad. Además de eso, sumémosle lo que decía Guillermo con respecto a las comunicaciones, que finalmente en la televisión y en todos lados nos están hablando de todo lo negativo que hay y no nos están dando un aporte de decirnos, oye, aliméntate así, busca estas alternativas, hagamos otras cosas. Entonces, ¿cómo llevamos esos pensamientos negativos a algo positivo? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestro cerebro, como decía yo, que aprenda a usar esta como capacidad de cambiar ese pensamiento. Y para eso está el tema de la PNL, que es la programación neurolingüística, que estudia, que en realidad se estudiaron varias técnicas y bajo estas técnicas se empezó a entender un poco que el cerebro está asociado a muchas conductas que nosotros tenemos. Parece lógico, pero antes no se tomaban en cuenta estos temas. Entonces, según como nosotros pensamos o según como lo que nosotros escuchamos, nosotros tenemos que empezar a rediseñar ese pensamiento o eso que nos están diciendo, ¿ya? Y eso, hay una herramienta súper interesante en el tema de la PNL que se llama reencuadre. Entonces, uno, ¿qué hace? Es como que el reencuadre es como, imagínense un cuadro donde yo le cambio el marco nomás. Entonces yo al cambiar el marco del cuadro, ya lo que está sucediendo en la imagen cambia el contexto, por lo tanto tu mente lo ve diferente. Por ejemplo,
podemos usar un reencuadre de contenido, que una vez les di el ejemplo en el primer programa, De la pregunta. de que era cuando tú haces eso, cuando tú das una afirmación. Por ejemplo, dice, no sé, a nadie le importa lo que yo hago. Entonces tú te preguntas, ¿a nadie le importa lo que yo hago? Hazte la pregunta. Y tu cerebro automáticamente hace un clic y cambia la forma de ver lo que tú estás diciendo. Entonces, o de, ¿cómo se llama? Estructurarlo en tu cabeza. Entonces, otra, no sé, otro ejemplo podría decir, es terrible estar en la casa, ahora que estamos en pandemia. ¿Es tan terrible estar en la casa? ¿Es terrible realmente? Entonces, cuando tú empiezas a hacer una pregunta, reencuadras la situación y la diriges hacia otra cosa. Entonces, te cuestionas un poco ese pensamiento negativo. Y cuando tú lo cuestionas, tu cerebro automáticamente empieza a tomar ese pensamiento y a transformarlo en algo más positivo. Y una de las cosas súper interesantes que tú dijiste, Michelle, y que es súper importante, es que nosotros seamos conscientes de estos pensamientos. O sea, no se trata de no tenerlos nunca, nosotros los vamos a tener igual. Eso es como, ojalá no tuviéramos nunca pensamientos negativos, pero nos van a venir esos pensamientos negativos por un tema que viene desde siempre. Tus papás, tus abuelos, y por generaciones hemos hablado o hemos puesto por encima lo negativo de lo positivo. Entonces, primero uno lo hace consciente el pensamiento negativo, lo reencuadra, como les digo yo, y luego le das las gracias, una cosa así, tú lo tomas, le das las gracias, le dices, ok, sí, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero yo voy a tomarlo de esta forma. Yo voy a ver cuál es la intención positiva que tiene ese pensamiento negativo en mí. Por ejemplo, no sé, una persona que va a dar un examen en la universidad y dice, ay, no, me carga esta materia, no me gusta, no quiero estudiarla, me carga. Sí, ok, pero si tú tomas ese pensamiento negativo y dices, ya, sí, no me gusta esta materia, lo haces consciente, no me gusta. Y después dices, ya, pero ¿para qué me sirve esto? Busca el lado positivo. Ah, me sirve para pasar el examen, y si yo paso el examen, sigo estudiando lo que yo quiero y voy a lograr tener la profesión que yo quiero. Entonces es un poquitito eso lo que nos va a ayudar el reencuadrar la situación o el pensamiento que estamos teniendo. Lo mismo pasa con situaciones pasadas negativas. Uno puede darle un encuadre distinto y cambia la situación inmediatamente en tu cerebro. Entonces es muy interesante este tema de la PNL, y yo creo que hay varias herramientas que podemos ir utilizando, y esta del reencuadre es una herramienta muy potente, y practíquenla porque les va a resultar. ¿Ya? Yo creo que de todas las cosas que podemos tomar de la PNL, este tema del reencuadre es muy poderoso, y el cerebro se acostumbra después, y tú te acostumbras a hacerlo en tu día a día. O sea, recibe una afirmación negativa y tú inmediatamente tu cerebro va a decir, a ver, tú vas a decir, no, esperemos, a ver, esto yo lo voy a cambiar por pregunta, o yo lo voy a tomar pero voy a buscar el lado positivo. Así que eso sería como parte de lo que les podría yo entregar con respecto a lo que es una herramienta muy poderosa. No sé si quieren comentarme algo, Mira, decir algo al respecto. acá hay algunos comentarios que dice, por ejemplo, dice saludos a todos, aguante a Guillermo Michel, qué interesante programa. Después dice acá Pachi Brito, muchos deditos para arriba. Después Claudia AL dice éxito en el programa. Después Kathleen dice excelente aporte, nos invita a reflexionar cómo todo esto puede influir en nuestra vida social, laboral, familiar, etcétera. Después acá Alexis dice qué punto más crítico en el manejo de las distorsiones cognitivas desde el punto de vista del abordaje del psicólogo. Después Scarlett nos dice qué buen tema para este periodo de pandemia. Genial, un gran aporte, damos consejos positivos en estos tiempos.
Súper buen tema, muy interesante e importante. Solo comentarios buena onda. Y ahora nos unimos Positivos. positivos. Positivo. Ahora Está funcionando entonces. está funcionando. Ahora se une el Guille. Mira, ahí va a aparecer el Guille. Hola, Guille. Y ahí tú nos puedes hablar algo de lo primitivo, ¿no? Ahí va a pasar la Michelle. Voy a partir con una pregunta. ¿Será positivo esto que estamos haciendo, no? Recordar un poco el tema. ¿Será Claro que sí, positivo pues. hablar del ambiente que se está viviendo en nuestro país? Voy a partir con la pregunta aprendiendo de los encuadres que habla Evelyn. Bueno, partiendo de ahí, es como entretenido hablar de estas cuestiones porque yo lo dije en un principio. Yo creo que hay una predisposición, no sé, quizá a veces es difícil explicarlo, pero es una predisposición mental a que, a que estos pensamientos uno pueda identificarlos en ciertas situaciones de la vida, del día a día. Claro, como decía ahí Michelle, cuando uno se levanta de repente en la mañana y se levanta como desganado, ¿cierto? Dicen, bueno, pero al final yo creo que siempre tiene que haber algo que te gatille, un estímulo que te gatille, subirte el ánimo. Eh, pero eso obedece a un hábito. Obedece a un hábito, a crear un hábito, a crear un sistema en tu casa que te permita que esos pensamientos negativos los puedas transformar en positivos. Entonces, y obviamente una de las técnicas que dio Evelyn era hacerte la pregunta para poder reencuadrar y decir, oye, ¿es realmente esto es negativo lo que nos está pasando? Claro. Sin embargo, yo creo que aquí hay que hacerse un hábito. Y el hábito, y hay varias fórmulas por hacerlo. No me gusta hablar mucho de fórmulas, pero si nos vamos nosotros a nuestra raíz humana, instintiva, yo quiero irme al chimpancé, que es una clase de homínido, pero ya más desarrollada. Yo creo que el chimpancé que todos llevamos dentro es esa parte la parte primitiva nuestra. Entonces esa parte primitiva es la que nos conecta con las emociones instantáneas que decía Michelle. O sea, a uno se le cae algo y dice, chucha. Entonces, o reacciona rápidamente. Son esas reacciones que a veces uno no las puede controlar, que son en piloto automático. Y eso nos pasa al día a día. Yo creo que a todos nos pasa todos los días, y dependiendo del tipo de persona, nos sucede que tenemos reacciones espontáneas, que a veces no estamos conscientes, sino que actúan en piloto automático. Y la expresión típica nuestra del chileno, chucha, la cagué. Son las expresiones típicas nuestras chilenas. Entonces, que son las reacciones instintivas, vienen del chimpancé. Entonces, ¿cuál es la reacción del chimpancé en la situación en la que estamos ahora? Porque cuando el chimpancé se ve acorralado, se ve confinado en una jaula, lo que hace es que se mueve. ¿Se acuerdan en Fantasilandia la mona esa la monga que se transformaba, que movía? Sí. Ya. Bueno, quizás. No, yo soy muy joven para eso, Guillermo. Bueno, ya, pero en esa época. No, mentira. El ping-pong que se movía, ¿viste? Claro, no sé. Yo también yo era muy, muy niño cuando iba a ver la monga. Bueno, la cuestión es que Arréglala. cuando el mono está confinado, empieza a mover las rejas, se empieza a desesperar. Entonces, es normal esa conducta. Está aflorando alguna vez, en algún caso, esa conducta del chimpancé cuando estamos confinados en la casa. Y eso pasa cuando ustedes van al zoológico. Han ido al zoológico a ver a los animalitos y cuando el león o el tigre en la jaula se empiezan a mover por todos lados, están inquietos. Yo creo que estamos en una reacción instintiva media chimpancé. Entonces, el chimpancé a veces actúa de tres maneras. El chimpancé tiene tres reacciones frente a cualquier estímulo. Una es quedarse detenido, otra es huir, arrancar, otra es reaccionar. Entonces, ¿en cuál de las tres situaciones tú te encuentras? Entonces, primero hay que partir de nuestra naturaleza humana, de instintiva. Y esa naturaleza humana instintiva viene del chimpancé. Pues. Entonces, a veces actuamos como chimpancé y no actuamos como humanos. Entonces, cuando actuamos como humanos es cuando decimos, ya, a ver, espérate, cálmate un poquito, relájate, piensa mejor las cosas, no actúes impulsivamente. Pasa mucho esto en la pandemia, sobre todo en las relaciones de pareja. Cuando están en relaciones de pareja, está muy explosiva la gente, ¿te fijas? Y al estar muy explosivas las personas, como que reaccionan así como el chimpancé. Entonces, es importante primero identificar que estamos en la etapa, estamos como en el modo chimpancé, pero tenemos que volver al modo humano.
Y el modo humano dice, ya, a ver, calmémonos, tranquilo, respira, Pensar. esto es pasajero, esto no va a ser todo el tiempo. Entonces, yo creo que partiendo desde ahí, de identificando esos estados emocionales, que ya hablar de las emociones, ya todo el mundo sabe, habla, la alegría, la pena, de las emociones básicas, yo quiero ver un enfoque más desde el punto de vista de identificar nuestros instintos más primitivos. Y los instintos primitivos precisamente surgen cuando estamos en situaciones, como estar en la casa, no poder salir. Entonces empezamos a como el mono que está en la jaula, ¿te fijas? Entonces tratemos de identificar y de estar conscientes de que tenemos que, no es que tenemos, sino que hay una situación como la que estamos, pero que no va a ser permanente. Entonces, y aquí quiero apelar también a la estructura de los pensamientos cuando hablamos de los estados de presencia. O sea, estamos pensando mucho en el futuro. Cuando pensamos mucho en el futuro viene la angustia, ¿te fijas? Viene la desesperación, el estado de desesperación. Y cuando pensamos en el pasado viene la tristeza, la pena. Oye, pucha, qué lástima. Antes yo podía salir, ahora ya no. Pero no disfrutamos lo inmediato. Presente. El presente. Sí. Claro, por ejemplo, no sé, pues qué sé yo, estar en la casa sentadito, relajado y disfrutar el living de tu casa, que no lo disfrutas, o empezar a buscar cosas que no habías hecho, aprender cosas que no habías hecho. O sea, yo creo que Claro. yo apelo un poco a este tema de lo instintivo, de mirarnos, de ver esa parte nuestra del ser humano. ¿Te fijas? Porque al final, cuando uno empieza a mirarse así, empieza a descubrir cosas que antes no había visto. Y es importante saber que cada uno de nosotros tenemos un chimpancé que tenemos que aprender a controlarlo. Y ahí está la parte humana nuestra de controlarlo. Entonces, es un poco la invitación a que podamos mirar desde esa perspectiva este tema y empezar quizás a identificar esos estados en los cuales afloran estos instintos, sobre todo cuando estamos confinados con otras personas, porque hay personas que están confinadas solas. Entonces, a veces no tienen con quién enojarse, se enojan con los objetos. No sé. Claro. Y hay otros que se enojan con el que está al lado. Entonces, Claro. descargan esa rabia, esa frustración, que como bien los psicólogos y los especialistas dicen que la frustración es una consecuencia de algo oculto que no se puede desatar y que se desata en ciertas situaciones, y que además encubre una pena, por supuesto, la rabia encubre una pena. Entonces, cuando estamos viviendo en confinación con otras personas que nos rodean, de repente nos descargamos con esas personas por un acto casi chimpancé, ¿no? Casi de desesperación. Entonces, yo creo que si lo miramos desde esa perspectiva, podemos empezar a mirar muchas cosas en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro ecosistema donde estamos viviendo ahora, que quizás no habíamos mirado, ¿te fijas? Entonces, eso es un poco la invitación a mirar por ahí, por ese lado. Invito a que vean un poco la reacción de los animales y específicamente de los chimpancés, porque me parece genial. El chimpancé es un animal que es uno de los más parecidos a nosotros en cuanto a ciertas conductas, y yo creo que es bueno que lo miremos. Así que yo creo que por ahí está mi aporte. Ese sería un poco mi aporte respecto a la conversación. Don Así Guillermo es. Franco Pensador, ¿está por ahí o no? Se nos fue nuestro Charlie. Aquí estoy. Ahí está Charlie. Ahí está, Lo que pasa es que yo estoy viendo acá los aspectos técnicos para que todo esté bien, para compartir las cosas también acá. Estoy haciendo malabares con 5 pelotitas. Oye, hay un video que es uno que nos recomendó el mismo Guille Zurita, que se llama... Este video lo vamos a ver y después lo comentamos, ¿ya? Miedo Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal.
Antes de empezar este vídeo, quería deciros que un suscriptor me ha pedido que hablase sobre esta paradoja. También podéis seguirme en mis redes sociales abajo en la descripción para dejarme más ideas de las que hablar. Y con todo lo dicho, espero que disfrutéis viéndolo. Dentro vídeo. Para ilustrar la necesidad de preguntarse el porqué de las cosas, cuestionarse lo establecido y conocer las propias creencias y desafiarlas regularmente, contaré hoy la paradoja de los monos y los plátanos. Un grupo de científicos encerró a 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Cuando uno de los monos subía la escalera para coger uno de los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre el uso de la escalera y el chorro de agua fría, de modo que, cuando uno de ellos se aventuraba a subir la escalera en busca de algún plátano, el resto de los monos se lo impedían con violencia. Al final, e incluso ante la tentación del alimento, ningún mono se atrevía a subir por la escalera. Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos sustituyeron uno de ellos por otro nuevo. Démosle la bienvenida al mono azul, que lo primero que hizo el novato nada más ver los plátanos, por desgracia, fue subir la escalera. Entonces los otros rápidamente le bajaron y le pegaron antes de que saliera el agua fría sobre ellos. Después de varias palizas, el nuevo integrante del grupo nunca más subió por la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió exactamente lo mismo con el que entró en su lugar. El primer sustituido participó con especial entusiasmo en la paliza del nuevo. Más tarde, un tercer mono fue cambiado y se repitió el suceso. El cuarto y finalmente el quinto de los monos originales fueron sustituidos también por otros nuevos. Al final, los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos que, a pesar de no haber nunca recibido una ducha de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar hasta los plátanos. Si fuera posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía a por los plátanos, con certeza esta sería la respuesta. No lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Quizás sea verdad que en ocasiones los monos reflejan un comportamiento casi humano, o quizás seamos los humanos los que en ocasiones nos comportamos como monos. Aquí abajo en la descripción os dejo el link de un vídeo que es muy parecido a este experimento. También podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, darle a like si os ha gustado, dejar un buen comentario, suscribiros a mi canal si no lo estáis, un besazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Adiós! ¿Aló, Guillermo? No escucho. Ahí escucho recién. ¿Me Ahora escuchas? ¿Me escuchan a todos? Y ahora todos vamos a aparecer en pantalla. sí, Ahí estamos entonces, todos. ¡Tic! Hola, ¿cómo están? Ahí está lo primitivo. Por otro lado está la primera premisa de que si sigue haciendo lo mismo, obtendrá los mismos resultados. Si todo el mundo Exacto. Claro. no lo puedo hacer yo, pues entonces cuando salimos de esa zona, ahí estamos acostumbrados al miedo al cambio que se llama, ¿cierto? Y nosotros Claro. estamos a veces metidos ahí, pues, no salimos de ahí. Entonces, Es parte de nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo único que persigue es la sobrevivencia. claro, Pero nosotros tenemos que educar a nuestro cerebro para que pensemos de otra forma y salgamos de esta zona para atraer otras cosas, para disfrutar de otra forma lo que está sucediendo. Porque si bien sabemos que estamos en un momento súper complejo, pero nos vamos a hundir en esto, ¿no? Pues tenemos que salir a flote y tenemos que buscar la parte positiva de lo que significa esto, estar más en tu casa, no sé, compartir más con tus niños, en el caso mío, quizás otros, a lo mejor tener más conversaciones con la pareja. Exacto. Hay tantas cosas que tú puedes disfrutar hoy día. De hecho, yo la otra vez me reía con unas amigas porque les decía que rico no tener que subirme al auto, bajarme, subirme al auto, bajarme, subirme al auto, bajarme, ir al colegio, dejar a uno, sacar a otro, y así va. Entonces, es como que qué rico es esta pausa. Ha sido muy larga, sí, estamos todos de acuerdo en eso. Yo pero conozco, hay que buscar la forma.
conozco una persona que tiene COVID-19 y que está en una de estas residenciales, ¿no? Entonces, de estas como residenciales para la gente que tiene Sanitarias. residencia sanitaria. Entonces, me cuenta que, o sea, conozco alguien me contó en realidad de esta persona, entonces, que dice que está súper bien porque dice, voy a tener que estar 14 días acá viendo tele, acostado, Y descansando. bien alimentado, porque creo que me comen vienen a súper dejar el bien. desayuno, me vienen a dejar el almuerzo, y dijo, hace años que no estaba así. Y dijo, Están y atendidos. decía, voy a tratar de encontrarle el lado positivo, ¿no? Entonces, en el fondo, también hay otras personas que son neutras, o sea, que en el fondo, Claro. ¿te acordás que antes habían como coaching que eran como súper positivos? Decrétalo, sí, tú puedes, piensa en el pensamiento positivo, mira más allá de la cuestión. Fue una Eso, tendencia que fue como en los 90, en los 2000, me acuerdo, y que después había. Entonces, hay también gente que está como neutra, que está como que no está ni feliz ni triste, sino que está eh, en su punto. Pasando el momento nomás, Exacto, pasando el igual es momento, sí, importante. ¿para qué cuestionarlo tanto? Es decir, exacto. tanto, oye, qué terrible, qué fome, que por qué pasa esto, veis la tele, te llenáis de información negativa. O sea, no, busquemos otras formas, así como este programa, que te da Oye, una ventanita como para salir un claro, poco de todo el en tema. todo caso, mira, hay una cosa negativa, que es que se nos acabó el tiempo. Oh, Lo positivo es que podemos hablar de este tema y hacer como un ciclo, porque al final yo creo que nos quedamos cortos. O sea, en el fondo Exacto. creo Hace que, poco. que incluso deberíamos cambiar el nombre y que se llame el poder del pensamiento positivo. Oye, Antes, Guille, que Guille, yo el otro Guille. tú, Guille, no, a todos. Es que cortito hicieron una pregunta ahí. Alexis dijo, ¿cuál es el punto más crítico en el manejo de las distorsiones cognitivas desde el punto de vista psicológico? Y es lo que decía, exacto, ahí está, lo que decía recién Evelyn, hay que tener ojo con eso, y también que lo mencionó Guillermo, porque si nosotros empezamos con un día pensando negativo, ya, otro día, y llevamos ya cuánto, 2 meses, y mantenemos esta misma conciencia, que es un poco lo que veíamos ahí con el video de los monos, sin saber por qué, por inercia, negativo, o sea, podríamos fácilmente caer en una depresión, en una crisis de angustia, de ansiedad, entonces puede llegar efectivamente a algo crítico. ¿Sí? O a un claro, suicidio. efectivamente. O También, sea, también. incluso Entonces, el otro día hicimos un programa sobre el suicidio y las estadísticas en Chile son heavy, o sea, suicidio adolescente y suicidio adulto estamos a muy, nivel muy de altas, muy, muy muy alto. altas. Sí. Y aunque uno no Oye, lo piense, el pensamiento, valga la redundancia, es importantísimo ahí. sí, sí. No sé si vieron la película El vendedor de sueños, que hay un libro también. Sí, sí, Bueno, ahí el tipo salva a alguien que se quería suicidar y lo que le aconseja es que haga una coma en su historia. Y es súper interesante la analogía que hace porque te dice, te invito a que pongas una coma a tu historia y sigas escribiendo tu historia. Entonces, claro, tú dices, pon una pausa, pero avanza. ¿Sí? Entonces, pero no le pongas punto final. Exacto. Entonces ahí un poco, es bien bonita esa película, es bien interesante, es bien de para crecimiento personal. Yo creo eso es muy se taoísta, ¿no? los Es como el Wu Wei del Tao, de ese estado como de no acción, de que te quedas así viendo todo lo que pasa y que en el fondo dice, si los problemas tienen soluciones, ¿para qué te preocupas? Claro, es que Si los Claro, problemas no tienen solución, ¿para qué te preocupas? la analogía de claro. la película esa, dice Evelyn, tiene que ver con que, y es importante el tema de la coma, que es como el estímulo para que la gente lo entienda, pero al final esa película tiene un mensaje bien importante que tiene que ver que nunca es tarde para hacer las cosas, nunca es tarde. Y yo creo que en este momento nunca es tarde para poder avanzar, nunca es tarde poder reencontrarse con cosas nuevas. Y esto del autoconocimiento que decías tú también. Nunca es tarde, nunca es tarde para aprender cualquier cosa, para hacer cualquier cosa, nunca es tarde. Pasa que estamos desesperados y actuamos como el simio que quiere, porque el simio se va, pues entonces irse es matarse. ¿Te fijas? En estricto rigor el suicidio es una conducta instintiva de animal, es una conducta animal, porque es la parte más instintiva nuestra de eliminarnos, Evadir. huir de la situación en vez de enfrentarla. ¿Te fijas? Porque ahí está faltando la parte humana, que es la parte conciliadora, que es la parte, digamos, lógica, que nos dice, oye, bueno, ¿qué consecuencias tendrá hacer esto? ¿Te fijas?
no analiza mucho. Entonces, el coma que dice Evelyn de la película te despierta como, oye, pero hay algo más, po. ¿Te fijas? Entonces, siempre hay algo más que hacer. Y Michelle, que tiene el trabajo de hacer terapias con la gente, es un desafío, sobre todo trabajar con la gente que no se quiere, porque hay temas de autoestima también ahí, las que decían, hay un tema también fuerte también de pensamiento futuro, de pensamiento pasado, más que nada. Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar y yo creo que tenemos mucho que ayudar a la gente que a lo mejor tenga estas conductas suicidas. ¿Eh? A mí me ha tocado trabajar con gente que ha tenido conductas suicidas en términos de hacer coaching nomás. Pero yo no me meto ya en esos temas porque eso ya son temas más delicados, eso ya requiere otro tratamiento No, más largo. ese tema es heavy. O sea, imagínate, yo el año 95, el 94, estuve internado en la Clínica Orienta, que en Antofagasta, porque yo era súper drogadicto, ¿cachai? Entonces, en el fondo, cuando entré a la clínica, que entré por una emergencia porque me dio una sobredosis, tenía como 20 años, eh, yo pensaba que yo era súper normal, ¿cachai? Que estaba todo bien y que todo el resto eran locos y todo el tema. Pero empecé a conocer a un universo de personas esquizofrénico. Me acuerdo que había un tipo que podía sentir el olor del desodorante que tú usabas, que fue el que hizo toda la cuestión de Codelco, la parte computarizada, personas que eran adictas a la pasta base, y habían muchos, casi la mitad, que tenían tendencias suicidas, pero que se querían matar, que había que colocarle unos protectores en los dientes y en las uñas, porque trataban de matarse mordiéndose, o sea, era una cuestión súper heavy. Y con el tiempo uno como que atrae lo que necesita, y me tocó ayudar en muchos momentos a personas que tenían tendencia suicida, porque en el fondo a lo mejor porque había tenido esa experiencia, y me tocó salvar a muchos amigos y amigas, así como me tocó también ver a muchos que murieron. Entonces hubo una época como que toda mi vida estaba como ligada a personas que tenían tendencia suicida cuando era más joven. Incluso varias veces tuve que sacar a personas que estaban colgadas, que los tenía que levantar, o sea, fue heavy. Esa es la atracción que hace tu mente también, pues cuando tú estás viviendo una situación empiezas a atraer más de esa situación. Por eso uno tiene que reconocer cuando está pasando esto. Por ejemplo, si tú, pedir ayuda. El tema de suicidio, claro, pero ahí tú, si lo reconoces, puedes frenar esta situación, pero si no, sigues atrayendo esto mismo. Exacto. Es lo mismo que el pensamiento negativo. Es lo que tú decías recién, Evelyn, del tema de... Yo también he escuchado lo mismo, que la mente en el fondo no tiene sentido del humor. Entonces, si yo me digo las cosas, sean de broma o no, algo y todo mi cuerpo va a empezar a funcionar hacia eso y lo va a traer, ¿cierto? Claro. O sea, tu subconsciente, tu inconsciente, mejor dicho, no distingue esa broma. Eso. Esas bromas de doble sentido que hay, esas bromas pesadas que se hacen los niños, los jóvenes, sarcásticas. No, tu cerebro entiende el concepto malo. Sí. Entonces, y ahí queda guardadito ahí. Entonces, por eso después empiezan a aflorarte estos temas más adelante. En todo caso, la programación neurolingüística y montones de terapias psicológicas y también alternativas son súper buenas para poder abrir esas fases, ¿no? O sea, en el fondo, después de que tú haces terapias o hipnosis o entras a estados crepusculares o lo mismo los registros akáshicos o todo esto de Reiki o biomagnetismo incluso, todo esto, el mismo tema de los chakras, que también cuando uno va estimulando los chakras, todas esas cosas también te ayudan a pasar ese pensamiento negativo a uno incluso neutro y a ratos de felicidad. Y tú evocas de repente en un momento, no sé, por ejemplo, hace 4 años, exactamente un día como hoy, yo estaba casi muriéndome en el hospital de Antofagasta porque tenía la vesícula con unas cuestiones cancerígenas y veía a gente que pasaba todos los días muriendo. ¿Cachai? Entonces yo digo ahora yo pienso y digo, chuta, estoy en cuarentena. Digo, pero es una alpargata al lado del otro, ¿cachai? O decir, oye, esto, puta, pero me acuerdo una vez que me pasó esto. Entonces uno como que va sopesando las cosas negativas con las positivas y uno se vuelve agradecido. Y de repente agradece. Hay un tips, Guillermo, justamente con eso, que es cuando uno se va a acostar, agradecer 3 cosas al menos, ¿cierto? Del día.
Y cuando uno empieza a buscar, a veces es increíble como ni siquiera damos por sentada cosas y ni siquiera nos damos cuenta que es tener agua, a lo mejor tener luz, ¿cierto? O no sentir dolor. No O sea, sentir dolor, no o sea, estar enfermo. lo que hemos sentido dolor así, que ese momento que ya es un dolor así extremo, entonces de repente yo digo, oye, esto, y digo, pero no siento dolor, ¿cachai? Oye, no siento dolor, oye, O sea, hay millones de cosas por puedo mover agradecer. las manos, puedo caminar, o sea, yo me he roto las rodillas, he estado con silla de ruedas, de repente digo, puedo caminar, ¿cachai? Bacán, pues, ¿cachai? Hay montones de cosas que uno no valora. Eh, una ducha de agua caliente, una cama buena, de repente el poder estar con tu familia, el que tu mamá esté viva, o sea, Hay muchas cosas por qué agradecer. La verdad. exacto, o sea, Mucho más. mucho más de 3. Yo de hecho todos los días agradezco así, tengo como un mini altar, me pongo ahí, hago algunos mudras, ¿cachai? De vibraciones, también hago algunos mantras, coloco, ¿cómo se llama? Solfegio, ¿cachai? En distintas vibraciones Sí. de megahertz, y eso también te relaja y hace que tu mente también empiece a mutar a hacer como una transmutación hacia lo positivo, y eso yo creo que es fundamental. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer, y sugiero, es que le demos hartos ciclos a esto. Nos Acá, queda por mucho ejemplo, por hablar. nos queda mucho acá, mira, dice, llegué tarde, dice excelente, dice, llegué tarde, pero escuché al final al positivo y pude sentir una energía muy buena. Después acá dice, excelente, muchas gracias, Michelle muy certera y clara, todos con grandes aportes. Debe ser amiga de la Michelle. Se llama Mi Claudia mamá, mi Marcela, mamá. Es tu Claudia mamá, Marcela Michelle. Cuenquista, es tu vieja. Después tenemos, dice, hay miles de cosas por hacer todos los días. Quien eligió el camino del emprendimiento sabe que todos los días hay algo que hacer y no hay mejor terapia para liberar todas esas malas energías que se acumulan día a día. Sí, pues Así también es. El los emprendimiento es ejercicios, un tema. Un poco para el cerrar el emprendimiento. tema, un poco para cerrar el tema, yo creo que cuando yo hablaba en un principio de la predisposición, que un poco los psicólogos le llaman la actitud, el estar predispuesto a algo, la predisposición, yo quería decir que, por ejemplo, hay un tema de vibración, que es un tema que podemos conversarlo, que tiene que ver un poco con esto de nuestras membranas, de nuestras vibras permeables. O sea, cuando estamos más sensibles es cuando es más probable que, cuando estamos en estado así como negativo, es más probable, estamos más sensibles a que nos podamos contagiar con enfermedades. Entonces Claro. ahí hay una dimensión distinta en el nivel de vibración en el que estamos. Cuando estamos Claro. en el nivel de vibración, y eso se puede medir hoy en día, ya lo podemos Por medir. biomagnetismo. Claro, ¿Tú Por ejemplo, conociste a la Carol Guillermo, a la Carol Bravo? Ella hace biomagnetismo y ella te visualiza toda esa energía que tú transmites cuando tienes miedo, que es pequeñita, sí, po. y cuando estás rodeada de amor, que es una Se expande. tremenda, Se expande. claro, se Sí, expande po. y eso te protege de un montón de situaciones. De hecho, mucho se dice y está casi no comprobado científicamente, pero sí se habla mucho de que los cánceres son energías que tú fuiste acumulando de negativas de distintas situaciones, tanto de dolores del padre, de la madre, Exacto. de hijo, y se presentan en distintas formas en tu cuerpo Y el en cáncer. distintas partes. No, yo Sí. hice el curso de biomagnetismo con Leonardo Raposa, que es un brasileño, que es un discípulo Mira. directo del mexicano que hizo, y con que ella es de Viña, una chica que se llama Lorena Youssef, no sé si la conoces. Ay, no la conozco, No la lo vi. Lorena. La Lorena Youssef también, entonces ahí con ellos yo hice el código del cuerpo, el código de la emoción, biomagnetismo, bueno, son cursos largos y Los Claro. mexicanos, sí, claro. Oye, Guillermo, yo igual quería comentar algo. Hemos nombrado como una pincelada de muchas técnicas, ¿cierto? Y sí me gustaría recalcar eso porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro. O sea, yo lo que siempre digo, da lo mismo lo que usted haga, si es que lo hace feliz, si es que lo mantiene bien, si es que se quiere Claro. escuchar, como decía exacto, el Guillermo, eso. solfegio, yo igual duermo con eso, pero si no te gusta, filo, si tú te sientes tranquilo tejiendo, tocando la guitarra, lo que sea, hazlo. Claro. La Claudita, que es Búscalo. la Claudia, que es la que comentó ahí, la Claudia Cuenquista Timbarú, con ella yo hago meditación
ella es cuenquista y hago meditación Mm. con cuencos tibetanos y de cuarzo De cuarzo, qué lindo. hace muchos años. Maravilloso. Exacto. Y ella, bueno, le mando un saludo si la quieren seguir. Ella, por ejemplo, está haciendo sesiones gratis en su Instagram toda la semana de cuencoterapia, ¿cierto? Entonces, Bacán. hay un montón de cosas para hacer Mm. y no nos quedemos justamente con esto negativo de no, es que a mí no me gusta esto. Hay gente que me dice, no, es que mi respirar, no me. Claro. O meditar, yo no puedo meditar porque no puedo Claro. concentrar la O ya se O- pusieron o- a hablar cosas como de los chakras, no, yo no. Ah, Da lo Claro. mismo, si usted lo cree, si usted le hace sentir bien, hágalo, ¿cierto? Así claro. que, Busque el camino, pero haga algo. Si se quiere sentir bien, escuche Ángeles Nocturnos. exacto. Claro. Exacto, El eso. gran Muy bien. conversador con don Guillermo Zipa. Así es. Hola. Guillermo. Uy, ¿qué pasó? Mira, yo estoy conectada. ¿Quién más? Guillermo, Zurita, Ahí. ¿estás ahí tú? Yo me Sí. había quedado pegada. Está la Michelle. ¿Qué pasó? Y ahí llegaron todos. Yo No, me fue- había quedado pegada. No, lo que pasa es que eso fue un susurro de un ángel que nos dejó. Claro, pasó un angelito. El quinto ángel. Claro, El quinto ángel. Mira, se nos desapareció Charlie. desapareció, sí. Oye, ¿Cómo es se llama el súper de Los entretenido, Ángeles? súper entretenido el tema que hemos estado hablando hoy día. Y yo creo que Guillermo tiene razón, o sea, tendríamos para rato hablando de esto. Sí. De todas maneras, de todas maneras. Nos queda hasta septiembre, porque en septiembre yo creo que van a soltar a la gente para la calle. Oye, ahí estamos de nuevo. No, nos queda un par de años, ojo. Yo creo, ¿eh? No, yo creo que a septiembre ya, siendo más optimista, yo creo que en septiembre ya vamos a poder ir a la playa, por lo menos. Ah, eso sí, Mira, pero te digo, o sea, nos quedan como 2 independiente, años con el tema del coronavirus, pero claro, vamos a poder ir a la playa, se van a Hoy soltar día, algunas hoy cosas. día fui a la playa, hoy día fui a correr, me corrí 6 kilómetros que hago del borde costero de Concón. Yo corro corro cuatro playas. Me voy corriendo por el camino costero. buenísimo. Bien, Ahí hay Oye. 400 metros. No, mentira. claro, Son 400 metros, mentira, no. son las playas más angostas de Chile, así, son todas así pegaditas. No, son 6 kilómetros. Evelyn, son 6 kilómetros, son desde los Sí, pues sí me contaste la otra vez. Sí, sí, no, la playa genial, amarilla, genial. ida y vuelta. O sea, correr también es una técnica buena, en el fondo todo lo que te hagas El tú en el momento, deporte, ¿no? Hay y mucho estar Tocar en el momento guitarra, presente. escribir, cantar, pintar, poner música todo, fuerte. bailar así raro, todo Claro, es bueno. todo es válido. Oye, sí, ahora sí que nos tenemos que despedir. Sí, pues. Así Sí, que nos yo pasamos les el- agradezco mucho a Evelyn, también le Sí, agradezco muchas mucho a gracias. la Michelle, al Guille. Gracias. Vamos a mandar la cortina, si quieren se quedan aquí y hablamos al final. Tenemos Y para nosotros rato. ya nos estamos despidiendo aquí porque nosotros después vamos a hacer la reunión de pauta para el próximo programa que vamos a tener el próximo lunes. Así que Así es. muchas gracias. Escondo a la Evelyn. Chao, Evelyn. Chao, nos vemos. Escondo al Guille. Chao, Guille. Chao. A la Michelle, tic. Y yo me quedo a despedirme y agradecerles mucho todo. Y recuerden que mañana a partir de las 10 de la mañana voy a estar en la 89.7 en Antofagasta, en la FM7 y también en online pueden encontrarme en www.fm7.cl y mañana vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de capitalismo equitativo, vamos a hablar también de capitalismo verde y de distintas formas que deberían ser las nuevas tendencias para poder sobrellevar esta crisis económica, que lo único que necesitan es un poco de voluntad y también de buena onda. Nos vamos despidiendo y nos vemos mañana. Que estén bien todos. Chau, chau.